Hola, buenas tardes. Nosotros les vamos a presentar el proyecto de árbol binario. Yo soy Jimena Vadillo. Soy Francisco Valdés. Yo soy Francisco Pérez y a continuación vamos a presentar el video de la explicación. Hola, mi nombre es Francisco Valdés y en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es pues de los últimos proyectos del semestre, el cual es el Binary Tree. Bueno, vamos a empezar prácticamente hablando sobre las funciones. Realmente no se va a explicar línea por línea, no se va a hacer tan explícito, vaya. Y más bien se va a explicar el funcionamiento de cada función, valga la redundancia, pero sobre todo se va a ver y le va a dar más importancia a lo que es el program, vaya, ¿no? O el main, que es como realmente se muestra en consola cómo funciona este binary tree, ¿ok? Bien, empezamos yéndonos a nuestro proyecto en el Windows Forms, el cual, como podemos observar, bueno, pues en sí el namespace es binary tree y tenemos una public class o una clase llamada tree que se le asigna el tipo de dato t, ¿no? Y va a heredar lo que es la interfaz enumerable, ¿no? Prácticamente, pues como se había pedido en las instrucciones, pues tenemos una propiedad que es heightes, que esta nos va a ayudar con respecto prácticamente se va a comparar, vamos a llamarle, o nos va a ayudar al momento de saber la altura de lo que es nuestro árbol, ¿sí? Por eso es height-test, como que el más alto, vaya. Aquí sí es es uno de los más importantes, que es el public int size, que de igual forma es una propiedad, que eso es prácticamente para saber el tamaño en sí del árbol, porque pues cabe recalcar que entre height y size hay una diferencia, ya que el size nos dice de prácticamente cuántos nodos contiene el árbol. En cambio, height pues prácticamente es de cuántos pisos contiene el árbol. En el height tenemos un get y un private set, que pues prácticamente es para conseguir que tenemos una función que es conseguir altura. Y ahorita se va a ver, obviamente se le asigna el nodo raíz, ¿no? Bueno, empezamos declarando de igual forma el nodo raíz como tipo, perdón, como un tipo de dato node, que igual al final de este código se va a ver el node. Y bueno, esta es una propiedad con el get y el private set, y nos pasamos a lo que es la enumeración del process order. Prácticamente se pidió que tuviera tres procesos en el cual se conforman el árbol binario, el cual es in order, pre-order y post-order, el cual se les asignó obviamente números, que es parte de la estructura de una enumeración, y esto obviamente nos va a ayudar a, dependiendo de nosotros qué vayamos a establecer en el process order, pues nos va a acomodar de cierta forma lo que es el árbol binario, por decirlo así. Esto es prácticamente del ordenamiento, ya se vio de cómo funciona cada una. Nos pasamos a lo que es un constructor como tal, un constructor de tree, el cual va a inicializar prácticamente el size a 0. Esto obviamente que pues para que pueda inicializarse bien con el nodo, con el root node o el nodo raíz. Como en todos los proyectos tenemos lo que es el isEmpty de booleano, que prácticamente nos ayuda pues a ver si el árbol está vacío o no. Obviamente el size se iguala a 0 para saber esto. Tenemos ahora sí lo que es el addRoot, que es añadir el nodo raíz, el primer nodo del árbol, el nodo principal, que obviamente igual este es un tipo de dato node, el cual pues prácticamente pues tenemos un if que nos crea una excepción en dado caso que el root node exista
pues obviamente si ya existen ya no se van a poder crear más, ¿no? Y pues obviamente nos va a tirar un mensaje. Y en dado caso de que no se ha creado, pues aquí se va a crear este nodo, ¿sí? Obviamente aumenta el size y pues se retorna este mismo root node, ¿sí? Bien, nos pasamos al add left child, que el cual se conforma de varias excepciones, pues una de ellas es por si el árbol está vacío, por si el nodo ya cuenta con un hijo izquierdo, o tenemos otra que es si el nodo no está instanciado. Esto en el program se va a ver a detalle qué se refiere al hecho de que no está instanciado. Prácticamente es, pues obviamente hay que crear un nodo para poder usarlo, ¿no? Entonces, en dado caso que el nodo no esté instanciado, pues obviamente va a mandar esta excepción. Y tenemos una excepción más que es de este nodo no pertenece al árbol. Entre esta y esta, en el programa se va a explicar a qué se refieren este tipo de excepciones, ¿sí? Bueno, de igual forma, en dado caso que ninguna de estas excepciones se cumpla, se va a crear el nodo, ¿sí? Con data. El data en este caso es el dato que va a ir dentro del nodo, ¿sí? Y este node que vemos aquí es con respecto al node de left child, porque, bueno, voy a explicar, ya que está al final del código, por qué son 4 parámetros, ¿sí? Bien, tenemos un new node, que es .height, que este caso es para ubicar la altura del nodo pues que se está agregando, ¿sí? Y bueno, tenemos un node.leftNode que es igual a new node. Esto para que se pueda seguir avanzando, por decirlo así. Se aumenta y se regresa. Tenemos en este caso el right child, que pues tenemos las mismas excepciones, nada más que en este caso del lado derecho. Se instancia el nodo, el nuevo nodo, o se crea más bien. Se le aumenta la altura, se cambian de variables, se aumenta el tamaño y se retorna el nuevo nodo. Tenemos la función deleteNode, que pues prácticamente y de igual forma se constituye de excepciones, ya sea que el árbol esté vacío, que el nodo no esté instanciado, que el nodo tiene ya 2 hijos, ¿sí? Que esto igual ya sabemos que es una regla. ¿En qué sentido? De que pues si en dado caso que tenga 2 hijos, el nodo que queramos borrar, pues que sea de advertencia, ¿no? En este caso tenemos esta excepción que igual dice que solo se puede eliminar nodos que tengan 2 hijos, ¿sí? Y tenemos una última excepción, que el cual es este nodo no pertenece al árbol. En este caso, pues, aquí se hace lo que es una recursiva, ¿sí? Del delete node, pues ya que depende de un bool de decisión. ¿A qué nos referimos con esto? Que es con el with child, ¿no? Que por instrucción se nos pidió que en dado caso, ya sea de un lado o del otro, o sea, true o false, pues si selecciona 1, por decirlo así, o true, pues va a eliminar todo, o sea, a partir del nodo que se quede a eliminar, se van a eliminar todos los hijos que contenga, ¿sí? En dado caso que sea false, pues esto solo se eliminará el nodo que se está seleccionando como parámetro, pero se le asignará una nueva referencia o una nueva conexión entre el hijo del nodo que fue borrado y con el nodo que está antes del que fue borrado, ¿sí? Esto es que se pidió de instrucción. Y pues nos pasamos a uno de los igual de las funciones pues más importantes, que es el for each, el cual recibe una action o una acción, que en este caso es la lambda, que pues como ya sabemos, la lambda es una condición con respecto a lo que queremos ya sea buscar, ordenar, etcétera. En este caso pues recibe una action, que es la lambda, y tenemos el process order, que de igual forma de instrucción se pidió que fuese por default in order al momento de llamar este for each. Pues prácticamente se basa en de igual forma, este for each funciona con una función recursiva, ¿sí? Y pues en dado caso tenemos una excepción, que él dice que el árbol pues está vacío, y pues aquí es a lo que me refiero con la función pues recursiva, ¿no? Ya depende, pues si es en orden, en preorden y en postorder, ¿sí?
Aquí tenemos la función recursiva del delete node que va a ir, vamos a llamarle, que va a ir hasta va a ir de nodo en nodo y ya una vez que llegue al último va a ir regresándose y ya va a ir poniendo los nodos en nulo, vamos a llamarle. Esto es para que los vaya borrando, ¿sí? Pero de igual forma, esto son funciones recursivas, que sea ya una para izquierda y la otra para la derecha. Bien, tenemos el conseguir altura, que de igual forma esta es una función recursiva, que es gracias al high y al highest. Como se había mencionado al principio de la explicación, tenemos highest que nos va a ayudar con respecto a la comparación con height del current node. ¿Sí? Pues prácticamente se hacen dos funciones recursivas como lo que es en la función de arriba, de izquierda y de derecha, hasta conseguir la altura máxima. Tenemos esta tercera función recursiva que es recorrer árbol, que pues prácticamente ayuda y sirve, ayuda y sirve para a lo que son los process order, ¿sí? Esta nos ayuda a recorrer el árbol dependiendo de nosotros, qué le pidamos nosotros al programa que haga, ya sea in order, pre-order o post-order, ¿sí? De igual forma ya tenemos uno de lo que más se pidió en esta instrucción, en este proyecto, y que de igual forma fue importante, fue hacer un tree sort. ¿Sí? Un tree sort prácticamente es un método de ordenamiento para árboles y pues prácticamente lo va a acomodar mediante una lista. En este caso es una lista de enteros. No podemos ser de string ni nada porque no funcionará. En este caso, bueno, repito, se le agrega una lista de enteros. Nosotros, obviamente, el usuario es el que ingresa los datos que desea estar dentro del tree sort, vaya, o del tree. Y estos van a ser ordenados y van a ser acomodados, ¿sí? De igual forma, incluye una función recursiva, que de hecho viene abajo, y de igual forma funciona, vaya, como un árbol, ¿sí? Porque de igual forma se le ingresa un nodo raíz y después de que se le agrega el nodo raíz, pues obviamente se le van asignando los números que ingresó el usuario. Y por último hace el ordenamiento gracias al, en este caso, como se puede ver, al Recursive Algorithm. Bien. Nos pasamos al Recursive Algorithm, que pues prácticamente nos va a ayudar a... nos ayuda con el ordenamiento junto con el tree sort, pero de manera recursiva, ¿sí? Y por último, pues tenemos el enumerator de este lado, antes de pasar al nodo, porque falta explicar la clase nodo. Tenemos la clase enumerator, que pues eso ya como lo hemos visto en clase, pues no hay mucho que mencionar. Bien, pasamos a otro importante, que es la clase node. Esta clase node contiene lo que son variables, y estas variables es la variable obviamente del tipo t, que es data, que es el dato que se va a que se le va a asignar a los nodos, ya obviamente con el funcionamiento del programa. Y tenemos otras variables, que por ejemplo es el parent node, que obviamente por su traducción es el nodo padre. Tenemos el left node, que es el nodo izquierdo. Tenemos el right node, que es el nodo derecho. Y tenemos obviamente el tree. De igual forma tenemos aquí el height, data, bueno, esto con sus respectivos propiedades, ¿no? Bien, tenemos lo que es el public node. Aquí ya explico que, bueno, regresando a lo que es casi al principio del código, que es de este lado, que es como lo que se puede ver de estos argumentos o de parámetros, pues se explica en la clase node. Bien. Aquí tenemos este constructor que de igual forma se le asignan estos parámetros, como se había mencionado, que es data, que es el dato que se le va a asignar a lo que es al nodo que se vaya a crear.
En este caso, pues, en dado caso que fuese un nodo izquierdo, en el caso que se fuese un nodo derecho, en dado caso que fuese un nodo padre, y pues se le asigna el árbol, ¿sí? Es por ello que, pues, siempre, al momento de crear un nodo, siempre va a tener por lo menos, bueno, no por lo menos, sino va a tener tanto data, pues obviamente que es el valor que se le va a asignar al nodo, y pues ya sea left node, right node, parent node, ¿sí? Y obviamente el árbol, ¿no? Nos pasamos a uno que igual se pidió por instrucción, que es un isLeaf, si es una hoja. De igual forma, pues en dado caso que sea, recordemos que pues un nodo hoja es cuando se le asigna el nombre como nodo hoja a los nodos que ya no, que ya sean, por decirlo así, que tengan el nodo padre y hasta ahí, vamos a llamarle, que ya sea izquierdo o derecho, pues son nodos hoja, por decirlo así, que ya no tengan, que esos nodos que se les denomina hoja, pues obviamente se les llama así porque ya no tienen hijos. Obviamente, pues un hasChildren se conecta con respecto al isLeaf, porque pues si tiene un hijo significa que, devolvería true, porque pues si es una hoja, si no es una hoja, pues es un hijo, ¿sí? De igual forma tenemos un getSibling, ¿sí? Que es como obtener pues el nodo hijo, o el nodo hermano, más bien, perdón. Bueno, tenemos igual de una excepción de que pues, no se puede conseguir el hermano de este nodo porque no hay padre que los conecte. Obviamente tienen que estar conectados entre los, vamos a llamarle los nodos padre, para que pues es como si fuese temas familiares, pues que sea un nodo hermano. Bien, ya una vez que se explicó todo el código, nos pasamos al program. Bien, ahora pasamos con la explicación del program, que en este caso es lo más importante, ya que se explica con ejemplos el funcionamiento de este árbol binario o la implementación del árbol binario. ¿Sí? En esta línea se crea el árbol. En este caso es un árbol de tipo enteros, ¿sí? En esta sección del código se asigna o se establece de qué tipo de dato va a usarse el árbol, ¿sí? Bien, pasamos con este console write line is empty. Si yo lo pongo a esta altura, vamos a llamarla así, del código, pues al momento de imprimirlo o de arrancar más bien el código, por principio me va a salir un true. Esto quiere decir que el árbol, pues sí, o sea, a pesar de que ya se haya instanciado o creado el árbol, pues realmente el árbol no contiene ningún nodo. Por lo consiguiente dirá que sí, que efectivamente el árbol está vacío. Al momento de pasar al tree.addRoot0, que se añade el nodo raíz, que va a ser el nodo principal o el primer nodo que se agrega al árbol, pues a esta línea que tenemos en la línea 20, este isEmpty, pues ahora va a aparecer falso, porque ya contiene mínimo un nodo el árbol, por lo consiguiente dirá que no está vacío, contiene mínimo un nodo. Nos pasamos a la parte pues más importante, ¿sí? Que en este caso quiero explicar lo que es o lo que se había mencionado de esta parte, de estas excepciones. Ya la excepción de el nodo no está instanciado y este nodo no pertenece al árbol. ¿Por qué este tipo de excepciones se agregaron al programa? Bien, son dos cosas importantes aquí que hay que mencionar sobre tanto la creación como tal de un nodo. Primero se instancia el nodo y luego se agrega al árbol. Que en línea siguiente se va a explicar realmente a qué se refiere con esto. Que de hecho, bueno, está aquí, está descomentado. Ahorita lo comento para el funcionamiento del programa, pero bueno. Aquí el comentario nos dice que agregar nodo, pero no establecer al árbol, o sea, no agregado.
aquí, claro, lo estoy instanciando, estoy creando el nodo, ¿sí? Pero al querer borrarlo, que en este caso es false, o sea que solo quiero borrar ese nodo, o sea, no quiero borrar el nodo, no quiero borrar ni sus hijos, solo quiero borrar únicamente el nodo 13, nos sacaría una excepción. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de haber agregado este nodo, no lo hemos perdón, a pesar de que lo hemos creado, no lo hemos agregado al árbol, ¿sí? El nodo existe, claro que existe, pero no está dentro del árbol con el que estamos trabajando. Por ello va a asignar la excepción de que el nodo no está o no pertenece al árbol, ¿sí? A pesar de que nosotros creemos 500 nodos, pero no los asignamos, no se estaría formando el árbol como tal, ¿sí? Bueno, ya una vez explicado esto, que de igual forma se va a demostrar en la consola, bien, pues aquí, por ejemplo, se hacen las dos cosas. Se instancia o crea el nodo y aparte se asigna al árbol, ¿sí? En este caso, el addLeftChild tiene dos parámetros, el cual es el nodo al cual se le va a asignar la conexión. O sea, en este caso sería como el nodo padre. Y tenemos lo que va a contener el nodo, que en este caso, pues como se había visto, sería la data. De igual forma, bueno, cabe recalcar que por qué nosotros pusimos un root node, porque estos nodos que va a ser para el lado izquierdo, va a ser el nodo hijo del nodo raíz. Si nosotros no ponemos este tree.rootNode, no conectará con el nodo raíz y de igual forma aventará una excepción, ¿sí? Entonces es por ello, pero este sería el nodo hijo el nodo hijo del lado izquierdo del nodo raíz, y en esta tercera línea sería el nodo hijo del lado derecho del nodo raíz, ¿sí? Bueno, aquí prácticamente se crean 11 nodos que de igual forma se asignan, esos 11 se asignan al árbol y pues obviamente con su respectivo, bueno, a donde se le quiera mover, ¿no? De ahí, por ejemplo, para ver el tamaño y la altura del árbol, pues prácticamente es con el tree size, que pues nos va a determinar y mostrar el tamaño, vaya, o prácticamente los nodos que tiene el árbol, ¿sí? Y height, pues nos va a mostrar obviamente de cuántos pisos, con cuántos pisos está construido el árbol. Aquí nuevamente se le agrega lo que es un size y un height para saber el tamaño y la altura. Y nos pasamos al método forEach. En este método forEach nos ayuda con el método, más bien no con el método, sino con el process order, que pues nosotros al escribir tree.forEach con nuestra lambda que se había establecido, que en este caso solo es la lambda escrita porque por default se había puesto el inOrder, pues va a imprimir el árbol. En este caso contrario, que es con el postorder, aquí al escribir el forEach, que aparte es la lambda, se asigna qué proceso queremos con el que trabaje, ¿sí? Que en este caso sería con el postorder. Y al imprimirlo con el forEach, pues obviamente los va a ir imprimiendo, ¿no? Por último tenemos con el preorder, que al momento de nosotros escribir este forEach con la lambda, pues se le está asignando que lo haga de manera con respecto al proceso preorder. Si se dan cuenta, solo con el postorder y con el preorder se asignan o se establecen qué se van a hacer con esos procesos, porque en instrucción se nos estableció y se nos pidió que fuese
con un default con in order. Entonces, si simplemente nosotros establecemos la lambda sin establecer el proceso, va a salir de forma in order, vaya. Por último tenemos bueno, no por último, más bien, o antes de llegar al tree sort, pues tenemos un for each, que es pues prácticamente para que imprima el árbol de manera y en forma, de manera horizontal en vez de vertical, porque si nosotros lo imprimimos, al momento de imprimirlo aquí va a salir de forma vertical, y para este for each se va a utilizar, se va a imprimir de forma horizontal. Por último nos pasamos al tree sort, que como se les había mencionado, esta es una lista, que por ejemplo aquí se está instanciando y creando la lista, y se le está asignando los números que van a ir dentro del árbol. Cabe mencionar que nosotros al momento de hacer el tree.treesort se crea el add-root, por ejemplo, o sea, se le asigna el nodo raíz y empieza a hacer el funcionamiento de ordenamiento con los números que fue asignado a la lista. Y pues utilizamos este for each para imprimir dicho ordenamiento del árbol. Bien, vamos a quitar algunas líneas de código para que se vea el mismo funcionamiento. Por ejemplo, quitamos estos y vamos a imprimir, activar el programa. Control F5. Y voy a tratar de explicando cada parte de la línea de código. Bien, como se había mencionado, bueno, aquí se crea el árbol, hoy no es mucha ciencia. Vamos a ver si se puede hacer de esta manera. Ups. A ver. Vamos a ver si aquí está. Bien. Vamos a quitarle un poquito o vamos a... Ahí está. Bien. Vamos a tratar de subirle el zoom a esto para que se vea mejor. Bien. Ahora, creamos el árbol y tenemos lo que es la primera línea, que es con el isEmpty. Como se había mencionado, pues al momento de nosotros poner el isEmpty antes de crear el add-root, pues va a retornar lo que es un true. Porque sí, obviamente el árbol está vacío. Sí, claro, el árbol se creó, pero está vacío. Al momento de nosotros crear el add-root, o el nodo raíz, y volver a imprimir el isEmpty, pues saldrá falso, porque pues ya contiene lo que es el nodo, por lo menos el nodo raíz. Bien, aquí pues esto obviamente no se muestra en pantalla, la creación de los nodos y la asignación de los mismos no se crean en pantalla, pero nos pasamos a lo que es esta línea de código, que pues nos imprime lo que es el size, o sea el tamaño de cuántos nodos tiene. ¿Por qué sale 12? Si nosotros aquí creamos 11 nodos, pues obviamente porque se están contando, por obviedad, el nodo raíz. Sí, por eso son 12. Y pues nos saca aquí la altura, que es height es igual a 4, o sea, se contiene 4 pisos. Bueno, pues otra vez aquí se vuelven a imprimir. Esto se va a mostrar ahorita. Entramos al método for each, que es para que nos imprima con respecto a los process order. Que por ejemplo iniciamos con el método inOrder, que es por default, y aquí está. Realmente estos son cómo se acomodó mediante el método inOrder. Después establecemos que fuese con el postOrder, que es de este lado, y nos pasamos al método postOrder, que es el siguiente. Que de esta forma, lo siento, que lo acomodó de esta forma. ¿Sí? Y por último tenemos el preorder, que lo acomoda de diferente manera a comparación de los otros dos. ¿Sí? Ahora nos pasamos a este pequeño for each, que pues prácticamente, como les había comentado, es para la impresión del árbol, pero de forma horizontal, que lo imprime de esta manera. Y por último pasamos a la explicación del tree sort, que pues es para el ordenamiento de los nodos dentro de un árbol.
Y pues obviamente se crea aquí, pues no se muestra en pantalla, pero si se dan cuenta sí son los mismos datos que se le ingresaron al principio y están ordenados de menor a mayor, ¿sí? De forma horizontal. Esto cabe mencionar, y como se mencionó al momento de explicar el código de la clase tree, es un método recursivo, ¿sí? Bien, nos vamos a pasar a lo que es la explicación de este lado del nodo 13, que sé que como se había mencionado, pues sacaría un error. Vamos a cerrar esta consola, vamos a iniciarla. Y aquí tiraría la excepción, ¿sí? Que a ver, bien, ahora pasaremos a hablar sobre el nodo, perdón, pasaremos a hablar sobre cómo funciona con respecto a que si instanciamos el nodo, pero no lo agregamos al árbol, ¿sí? Aquí está esta excepción que se había mencionado. Este nodo no pertenece al árbol. Esto saldrá porque al momento de nosotros querer borrar ese nodo, el nodo 13, pues como a pesar de que esté instanciado pero no está agregado al árbol, pues saldrá la excepción. Bien, vamos a comentar estas líneas de código para que no nos perjudique al momento de seguir explicando. Y pues bueno, borrar los nodos, vamos a borrar esos nodos. Y de hecho va a cambiar tanto el size como se había visto antes y el height. Uy, era con control F5. Bien, control F5. Y justamente cambia antes y después. Si se dieron cuenta, al principio tenía 12, que son los 12 nodos que se habían creado junto con el add root. Pero al momento de, bueno, y tenía obviamente tenía 4 pisos, a una altura de 4. Pues al momento de borrar tanto el nodo 6 como el nodo 11, pues queda con, obviamente se le quitan 2 nodos al size, que queda como 10, y con una altura de 13. Prácticamente este es el funcionamiento de este árbol binario, y pues espero ya haya quedado claro. Nos vemos en el siguiente proyecto.